En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, pero es un domingo bien particular, porque en toda la iglesia celebramos el Día Mundial de las Misiones. Y tanto usted como yo, todos los bautizados, somos discípulos misioneros del Señor. Es decir, estamos siempre atentos a escucharlo, a conocerlo, a caminar con Él, para luego ser enviados a anunciar el reino de Dios. Somos misioneros, y qué bueno entonces con nuestro ejemplo de vida anunciar donde quiera que nos encontremos que definitivamente es posible vivir siempre de la mano del Señor. Pues en este hermoso día, pidámosle al Espíritu Santo que nos fortalezca en la fe, que sea Él quien ponga la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así también nosotros podamos ir a comunicarla a donde el Señor nos envíe. La liturgia de hoy nos trae como primera lectura el capítulo 31, versículos 7 a 9 del profeta Jeremías. Nos dice así: Así dice el Señor: griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré desde los rincones del mundo. ¡Qué gran multitud retorna! Entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y a punto de dar a luz. Si marcharon llorando, los conduciré entre consuelos, los guiaré hacia corrientes de agua, por caminos llanos y sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Esta hermosa lectura del profeta Jeremías, y luego las dos que escucharemos enseguida, nos hablan acerca de la eficacia de Dios en nuestra vida. En el campo humano, cuando hablamos de eficacia, pensamos en aquella persona que hace el esfuerzo de buscar los caminos, los métodos precisos para lograr una meta con todo lo que se haya propuesto. Pero la eficacia de Dios frente a nosotros es una eficacia vista desde el plano de la fe. Por eso el Señor nos muestra la eficacia en este texto de Jeremías, recordando que el pueblo de Israel, años anteriores a este texto, había sido llevado al exilio, lejos de Jerusalén, lejos de Israel. Y ahora el Señor los vuelve a Jerusalén. Es el retorno de estas personas a su patria querida. De tal manera que Dios es eficaz, haciendo retornar del exilio a su patria a los hijos de Israel. Así es el Señor. Los caminos del Señor son totalmente distintos a nuestros caminos. Por eso el Señor se vale de hechos aún, para muchos hechos llenos de tristeza, en los cuales se puede uno sentir abandonado, lejos del Señor, pero Dios sabe trazar sus caminos y actúa con total eficacia. Por eso Él, como un padre que sabe amar, hace que su pueblo retorne a Jerusalén, su tierra amada. Oramos con el Salmo 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, creíamos soñar. Y ahora que el pueblo retorna a Jerusalén después de un exilio muy doloroso, el pueblo comienza a decir: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lo mismo podemos decir nosotros a pesar de tantas dificultades.
Si sentimos que el Señor de verdad actúa en nosotros, podemos decir permanentemente: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la segunda lectura para la liturgia de hoy, de la carta a los Hebreos. Dice así el autor sagrado: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana, y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los pecados del pueblo. Y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios como Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este hermosísimo texto, en que el autor sagrado nos presenta a Jesús como sumo y eterno sacerdote, nos habla de la eficacia salvífica de Dios, que se manifiesta de manera particular en Jesucristo. Dios nos envía a su Hijo, y así como todos los laicos, por el hecho de ser bautizados, son sacerdotes, todos participamos del sacerdocio como uno de los fieles. Algunos hemos sido consagrados en el servicio ministerial, pero todo sacerdote humano ofrecemos constantemente sacrificios a Dios por nuestros propios pecados, por los pecados de nuestra familia, por los pecados de nuestro pueblo. Y lo hacemos siempre llamados por el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo va mucho más allá y Él mismo se ofrece como sacrificio. Él es el sacrificio que se presenta a Dios Padre, no solamente por los pecados de su tiempo, sino que Él, al entregar su vida como el sacerdote sumo y eterno, entrega su vida para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. La Iglesia es una, porque el sacrificio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fue solamente uno en el patíbulo de la cruz. De tal manera que así Jesucristo nos saca de la ignorancia y del dolor, nos libra definitivamente de la esclavitud del pecado. Pero si nosotros pudiéramos estar atentos para estar siempre con Él, haríamos realidad nuestro compromiso de caminar siempre con Él, lejos del pecado, venciendo todas las ataduras de Satanás, para poder de verdad seguir creciendo en nuestro compromiso sacerdotal, orándole a Dios no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestros hermanos dispersos por el mundo. Por su parte, el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos capítulo 10. Aquel día llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al borde del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto,
se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Una vez más, en este texto tan hermoso, en el cual el Señor Jesucristo, a través de este signo milagroso, nos está diciendo quién es Dios, nos muestra al mismo tiempo la eficacia del actuar de Dios en nuestra vida. Le otorga la vista al ciego Bartimeo, pero no solamente la vista, sino que además le devuelve la dignidad humana, porque él, invidente, no puede trabajar para poder tener un salario para su sostenimiento y el de su familia. Ahora, recobrando la vista, el Señor no solamente le permite ver con claridad la luz del día, sino también le permite entonces ahora acceder a una fuente de trabajo, le permite velar por su propia familia y por su propia vida. El Señor quita todos los obstáculos entonces, de tal manera que le permite ver con claridad quién es Él. Nosotros también. Qué bueno ponernos en manos del Señor y pedirle que nos ayude a ver. Seguramente ante nuestros ojos hay muchos nubarrones que nos impiden ver con claridad nuestra vocación de discípulos misioneros, y por lo tanto nos abstenemos definitivamente. Por muchas situaciones de la vida nos abstenemos de anunciar la palabra de Dios con nuestra propia vida y con la palabra pronunciada a tiempo y a destiempo. Bartimeo siente el actuar de Dios en su vida, la eficacia de Dios en él, y entonces por eso, después de haber dejado el manto, sigue a Jesús. Es decir, renuncia a todo lo que lo ha mantenido atado y ahora comienza una nueva vida. Camina con Jesús. Nosotros también, siendo conscientes de nuestro bautismo, caminamos todos los días con Jesús. Pero vale la pena que nos preguntemos: ¿queremos que Dios actúe eficazmente en nuestra vida? ¿O preferimos quedarnos a veces en la frialdad de la fe y del testimonio? Pues digámosle al Señor que queremos que Él actúe eficazmente en nuestra vida. Por eso, pidámosle que nos aumente la fe. Necesitamos creer total y definitivamente en el Señor, creer en Él con total confianza y esperar, porque Él es la fuente de la vida. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Creer profundamente en Él. Y qué bueno manifestar esa fe en nuestra vida, en nuestra celebración. Es bueno ir cortando o cortar definitivamente tantas cosas que nos impiden crecer en la fe. Por ejemplo, ¿cuántas personas que celebran aún diariamente la Eucaristía, lo primero que hacen cada día al poner el pie en el piso es abrir el periódico, la revista, el internet, para ver lo que le dice el horóscopo? O creemos en Dios o creemos en los charlatanes que hacen los horóscopos. Y así pudiéramos hacer una lista de cosas con las cuales estamos diciendo que hacemos el esfuerzo de creer, pero que es necesario cortar para seguir creciendo en la fe y en el esperar, tener confianza en el Señor, esperanza, confiar en que el Señor Dios siempre cumple lo que Él nos ha prometido. Segundo puntico, para permitir que el Señor sea eficaz en nuestra vida o sentir la eficacia de Dios en nuestra propia vida, es necesario sentirnos necesitados de Dios. Parecernos a los niños. El niño se siente necesitado de sus padres, no solamente para recibir afecto,
para ser atendido en las necesidades básicas, sino para crecer dignamente como hijo o hija de Dios. Nosotros necesitamos siempre de Dios. Sintámonos necesitados de Él y busquémoslo todos los días. Sigamos el ejemplo de Jesús. No nos dé miedo decirle papacito, Abba. Por eso la oración del Padre Nuestro, con la cual nos ponemos en las manos del Señor, diciéndole que necesitamos de su presencia, de su auxilio, de su compañía, de su perdón. Y tercer puntico, para permitir que el Señor actúe con total eficacia en nosotros, tener una vida coherente. Es decir, si yo digo que creo en el Señor Jesucristo, entonces vivo de acuerdo a esa fe que creo. Por lo tanto, confío en Dios, vivo los mandamientos, oro con insistencia, celebro los sacramentos con frecuencia, practico las obras de caridad, en fin, vivir coherentemente como cristiano, ser descaradamente cristiano. Por eso vale la pena. Si yo soy coherente, vivo así. Si no lo soy, entonces hay contradicción entre lo que vivo y lo que celebro y digo creer. Agradezcámosle al buen Dios. Él siempre continúa acompañándonos en esta vida. Y en este Domingo Mundial de las Misiones, digámosle al Señor que nos fortalezca en la fe para que siempre con el testimonio de vida seamos verdaderos discípulos misioneros suyos. Padre Dios, muchas gracias porque tú confías en nosotros. Nos has llamado a la vida, nos has llamado a la fe y por el bautismo nos comprometes a anunciarte donde quiera que estemos. Fortalécenos en la fe, Señor, para vivir coherentemente nuestra fe en ti y nuestro amor a nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.